Iniciamos entonces nuestro bloque económico ESAM para tratar este tema. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se sabe? El Congreso ha promulgado ya la ley de jubilación anticipada para personas de 50 años y estamos con el profesor César Augusto Martín, catedrático de ESAM, para conversar sobre este tema. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Bienvenido en Contacto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, bueno, el primer tema que hay que acotar también es el hecho asociado que el universo de personas que van a ser eventualmente beneficiarias son aquellas que están desempleadas, y se junta esto a las personas que tenían enfermedades terminales o algún tratamiento de cáncer. Es decir, primero lo que hay que acotar es que no son todas las personas, aquellas que tienen más de 50 años, las beneficiarias, sino aquellas que tienen una situación de desempleo o una enfermedad terminal, como he señalado. Entonces, este es un primer tema que hay que acotar también. Exacto. Porque pareciera que fueran todas aquellas personas, ¿no es cierto?, que tienen más de 50 años, cosa que no es cierto. Y esto lo que hace es, realmente está adecuando la norma que se aprobó hace unas semanas, fundamentalmente con el hecho que el gobierno lo que hizo fue ampliar las posibilidades de que personas que tenían, ¿no es cierto?, enfermedades o estaban desempleadas pudieran tener una jubilación anticipada. Ese es el tema. Entonces, lo primero es precisar eso, porque podría generarse que todo el mundo de más de 50 años lo pueda hacer. Exacto. Así es. Claro. Ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Cuál sería el panorama después de las medidas que ha tomado el Congreso? Bueno, lo primero es ver cuánta gente está siendo afectada, ¿no? Si uno ve la cantidad de personas que están hoy día afiliadas en las AFPs, más o menos un 70% no califica. Estamos hablando por grupos etarios. A partir de los 45 años, más o menos un 25% son los que tienen más de 49 años y un 6% más o menos alrededor de 60. Quiere decir, si hacemos sumas, ¿no es cierto?, realmente el universo que podría estar afectado, asumiendo que todos estuvieran desempleados, cosa que no es el caso, ¿no es cierto?, no debe llegar, yo calculo, a un 10%. De ese total habría que ver efectivamente cuántos son desempleados y tienen lo que hemos señalado, el tema, ¿no es cierto?, de enfermedad terminal o cáncer. Dicho esto, lógicamente esto es, en términos de AFPs, es un problema en la medida que también tenemos, ¿no es cierto?, que se erosiona el sistema en lo general, ¿no? Ese es un tema que creo que más adecuado, como se planteó en algún momento, era que se dieran, ¿no es cierto?, ayudas extraordinarias para que muchas de las personas, justamente al no cobrar anticipadamente, pudieran tener ya en su vejez una pensión un poco más amplia, ¿no? Porque si bien es cierto, ahora en el corto plazo suena interesante que yo pueda tener todo el dinero, una persona que hoy día tiene, ¿no es cierto?, 50 años, tiene todavía por lo menos 20 o 25 o 30 años, ¿no es cierto?, de vida en general. Entonces, ahí el problema que estamos resolviendo es un problema de corto plazo, pero estamos, ¿no es cierto?, generando también un problema de largo plazo en las pensiones. Bueno, esta medida, además, es recordarla de que viene gestándose desde la anterior gestión del Ejecutivo, ¿no? Así es. Y que recién ahora se está retomando, bueno, se está impulsando concretamente. Así es, efectivamente. Esta hay que señalar también que esta es una ley que ha sido referendada por el nuevo Congreso. Esta es una secuencia del anterior Congreso que ya culminó hace unas semanas, y ha sido tomada pues por la presidenta del Congreso, la señora Alba, ¿no? Y creo que lo que sí es importante, al margen de la norma, que creo que va a tener no un efecto tan grande, marginal, yo creo que en el manejo de las cuentas de la AFP, es importante, yo creo, que plantear una discusión muy seria de lo que es el tema de pensiones. Yo creo que lo que está haciendo el Congreso de manera irresponsable es erosionando realmente los fondos futuros de un personal o de personas que hoy día son, sumando, ¿no es cierto?, la ONP, la AFP y las fuerzas policiales, probablemente un tercio de la población peruana. El gran tema es qué hacemos, ¿no es cierto?, con el 70% de informales. Ese es el gran problema que tenemos, especialmente ahora que la población peruana, conforme pasa todo el mundo, está envejeciendo. Es una tendencia demográfica que se está dando a nivel global, y en el Perú también se sigue esa tendencia de que cada vez vamos a tener, ¿no es cierto?, gente mayor en los próximos años. Eso está haciendo rápidamente, cambiando una transición demográfica, ¿no? Para ir redondeando la información de proceder de manera auspiciosa esta ley que promulga el Congreso, ¿cuál es la recomendación, profesor Fuentes, para los pensionistas, para los beneficiarios, en todo caso, que van a verse? Lo primero es que yo creo que tienen que acercarse a su AFP. Las AFP, pero lo que generalmente va a hacer es la SBS va
va a plantear a aquellos que tengan las calificaciones, efectivamente van a poder sacar o el 95% del fondo o hacerlo de manera parcelada, como ellos deseen. Claro. Y tendrían que hablar con generalmente cada pensionista, ¿no es cierto?, tiene un ejecutivo de ventas, un ejecutivo que ve su cuenta. Entonces, lo más importante primero ahora desde el punto de vista del procedimiento es ver, ¿no es cierto?, ya la norma está aprobada, menos que creemos que no va a ser, ¿no es cierto?, observada por el Ejecutivo, y de ahí lo que va a pasar es que tiene que haber un reglamento, y este reglamento, ¿no es cierto?, tiene que, una vez acotado, tiene que ser dirigido a las AFPs para que éstas ya puedan dirigirse directamente a las personas beneficiarias. Esto debe ser seguramente en un plazo de 2 o 3 semanas, no creo que más. Claro, 2 o 3, menos de un mes definitivamente. No, de todas maneras. Claro, para puntualizar, ¿qué es lo que podría ocurrir con el tema de las AFPs, con ahora esta ley promulgada que se suma a otras disposiciones ya conocidas, además de retiros y tal? Así es. Lo que está pasando es que creo que erróneamente el Congreso está erosionando la capacidad de ahorro que tienen los peruanos en el largo plazo, ¿no? Estas medidas con las otras que se han tratado de implementar o que se han implementado, lo que está haciendo es erosionando un fondo que es fundamentalmente para la vejez. Si bien es cierto hay urgencias, creo que hay que buscar un punto medio, ¿no es cierto?, entre las urgencias relacionadas al desempleo y al COVID, pero también tenemos que poner una mirada muy seria en lo que es el tema pensionario. Yo creo que esto, al margen de las AFPs, merece una reflexión más amplia porque, como señalaba, 70% de los peruanos no tienen ninguna pensión. ¿Por qué? Porque tenemos un reto más amplio, más complejo, que es el tema de las pensiones, es el tema de la informalidad, que lamentablemente la administración Castillo hasta ahora no se ha pronunciado qué va a hacer con el tema de informalidad, que esto afecta a 7 de cada 10 peruanos en el mundo laboral. Y eso yo creo que es el gran desafío que tenemos, porque la informalidad al final lo que hace es esconde bajos ingresos, esconde elusión tributaria, evasión tributaria, y es lo que justamente nosotros no queremos. Y una serie de temas adicionales. Entonces está pendiente un pronunciamiento de parte del presidente Pedro Castillo. Muchas gracias al catedrático César Fuentes de SAM por su participación, por clarificarnos este tema, y este ha sido nuestro bloque económico de SAM.